Amigos, amigas, bienvenidos a otra video información más en su canal Las Crónicas del Chairo. Señores, la responsable del Frente Amplio de la corrupción en México, Xóchitl Gálvez, aprovechó su plataforma política. Así es, como todos ya sabemos, esta hipócrita pues no ha renunciado a su cargo en el Senado, por lo que criticando a Claudia Sheinbaum de que pues está haciendo proselitismo político desde hace ya muchos meses, incluso años, como así la acusa, pues esta senadora botarga, vende gelatinas, pues está haciendo precisamente lo que ella está acusando. Utiliza la plataforma del Senado para seguir promocionándose políticamente en su proselitismo, para poder así confirmarse como esta dirigente responsable del conjunto del Frente Amplio de la corrupción. Aprovechó la comparecencia de Luisa María Alcalde, secretaria de gobierno, para criticar, para golpear, para amedrentar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de la inseguridad que ha estado habiendo en el gobierno de México. Amigos, Luisa María Alcalde no solamente habla con datos duros, habla con datos que no son del gobierno, que son de la INEGI, para no para golpear, para darle una cachetada con guante blanco a Xóchitl Gálvez. Le dice en su cara que si quiere le manda los pues estos datos del INEGI, se los manda por vía privada para que se encargue de leerlos, que no solamente presente argumentos que no son pues basados pues objetivamente desde una fuente pues de gobierno, o en este caso del INEGI, que pues es un organismo autónomo. Así es, amigos, pues bueno, vamos para que vean estos fragmentos tanto de la senadora Botarga como de la secretaria Luisa María Alcalde, y vean ustedes la clase de tunda que le dan a la Botarga. Vamos con el video. Con su permiso, presidente, esta participación está dedicada a los millones de mexicanos que esperan justicia y que este gobierno se las ha negado. Sea usted bienvenida, secretaria Luisa María Alcalde. En 2018, ustedes ganaron la esperanza de millones de mexicanos. 5 años después, se convirtieron en el fracaso y la gran desilusión. Que les quede claro, la esperanza ya cambió de manos, hoy está con nosotros. Gobiernan un país de víctimas y no quieren aceptarlo. Si quiere, podemos hablar de la inseguridad que sufren todos los mexicanos, de la violencia que se apoderó de nuestras comunidades o el dolor de las madres buscadoras. También podríamos hablar de la grave crisis migratoria y de las evidentes violaciones a los derechos humanos, del éxodo y el sufrimiento de miles de migrantes que recorren el país. ¿Cómo pueden llamarles hermanos y negarles sus más elementales derechos? Eso se llama hipocresía. Por cierto, amanecimos con la noticia de 2 migrantes guatemaltecos muertos en Ciudad Juárez, al parecer por 4 militares. Si quiere, también podemos hablar de lo que han hecho con las instituciones del país. No les gusta la autonomía y el profesionalismo. Prefieren el incondicional servilismo. Quieren un legislativo obediente y ahora intentan ir por un poder judicial debilitado y sin recursos para que ustedes puedan cometer ilegalidades sin freno. Han reducido nuestros derechos y libertades. Hay zonas enteras del país donde no hay orden ni ley, donde es el crimen organizado quien gobierna y manda. Víctimas hay millones por todo el país y lo peor es que no encuentran justicia. Y sobre ello quiero hablarle.
cuestionarle y proponerle. Muchos de los problemas que tenemos se deben a la impunidad, a la mala procuración de la justicia local y federal. ¿Por qué sigue la inseguridad y la violencia? Porque quienes cometen los delitos siguen libres. ¿Por qué continúa la corrupción? Porque los corruptos, en lugar de estar tras las rejas, están trabajando con su gobierno, como es el caso de Ignacio Valle. ¿Por qué las víctimas no encuentran consuelo? Porque sufren la impunidad y la no reparación de daños y la falta de justicia. No habrá justicia con fiscalías que intentan ocultar feminicidios y que no escuchan ni atienden las denuncias de las víctimas. En esta tribuna del Senado, ustedes se rasgaban las vestiduras al grito de no a la fiscalía carnal y por una fiscalía que sirva. Hoy gritan lo contrario. Valdría la pena que escuche a sus compañeros cuando eran senadores. Encontrará las palabras y los argumentos para que Ernestina Godoy no sea reelecta como fiscal de la Ciudad de México. Zoe Robledo le pedirá que no haya ni fiscal carnal ni fiscal militante. Mario Delgado y Dolores Padierna le exigirán que en las fiscalías no haya pase automático. Miguel Barbosa, en paz descanse, le planteará se elijan fiscales en procesos abiertos y no simulados. Manuel Bartlett le prohibirá haya fiscales tapadera de la corrupción gubernamental. Y Laida Sansores le preguntará ¿qué esconden bajo la alfombra para que desoigan a las organizaciones sociales que exigen fiscalías autónomas e independientes? Espero los atienda y pida a sus partidos que cancelen la simulación y abran un proceso auténtico para tener un fiscal o fiscal mujer profesional y autónomo. Le pido que Ernestina Godoy renuncie por decencia a su aspiración. Quizá a ustedes se les olvidó su pésimo trabajo a las víctimas de la línea 12 y de miles de casos, mas no a las víctimas. Usted me responderá en unos minutos y tiene dos opciones. Si acepta lo que le digo y quiere hacer bien su trabajo, cuente con los legisladores del Frente Amplio por México. Pero seguro me dirá que esto no es un asunto de su competencia. Y si esa llega a ser su respuesta, desde ahora le digo que me apena no entienda sus funciones y por ello le vuelvo a recomendar que lea el artículo 27 de la Ley de la Administración Pública Federal. Verá que sí es obligación, como así lo refirió el senador Dante Delgado, todo lo relacionado a la política interior, al fortalecimiento de las instituciones, a la relación con otros poderes y órdenes de gobierno, a los acuerdos políticos y a la gobernabilidad. Usted decida si quiere dar resultados o pretextos. Muchas gracias. También se hace un cuestionamiento respecto a la estrategia de seguridad, a una revisión de la estrategia de seguridad, y esto se comentó también por parte de otros legisladores. Es un tema que también se preguntó en su momento en la Cámara de Diputados y lo que contestábamos era ¿por qué habríamos de cambiar la estrategia de seguridad si hoy nos está dando resultados? ¿Quién cambiaría la estrategia de seguridad si en 5 años hemos bajado 24% la incidencia delictiva, 80% los secuestros en nuestro país? Hoy, por fin, después de que había una tendencia a la alza en los últimos 3 años de la administración de Enrique Peña Nieto, y esos son datos del secretariado y del propio INEGI, había una tendencia de los últimos 3 años a la alza. Y fue muy difícil los primeros 3 años contenerlo. Pero después del 3er año empezó a bajar. Y se plantea aquí, dicen, es falso. Bueno, estos son datos del INEGI, no son datos del gobierno. Hace apenas unos meses, el INEGI publicó los datos de uno de los delitos que son los que menos cifra negra tienen, como es el caso del homicidio precisamente, y
demuestra cómo ha venido bajando el número de homicidios en nuestro país. El INEGI habla de 9.7% y con datos del secretariado, senadora, le puedo informar que ha bajado en 17%. Entonces, ¿cómo cambiar la estrategia de seguridad cuando hoy estamos teniendo estos resultados? Sobre todo si conocemos, como muchos de ustedes conocen, senadoras, senadores que incluso estoy viendo aquí, que han participado en su momento en otras administraciones en temas de seguridad, cuando sabemos que cuando hay una tendencia a la alza, lo más difícil es inclinar esa balanza. En ese sentido, es que estamos teniendo estos resultados. Senadora, la invito y con mucho gusto le hacemos llegar lo publicado por el INEGI, que es público y que no lo digo yo ni lo dice el Gobierno de México, lo dice el INEGI. Y no solo eso, también a eso hay que incorporar, fíjese usted, un dato adicional que me parece muy relevante. También el INEGI hace apenas unos meses, quizá 1 o 2 meses, sacó una encuesta respecto a percepción de la inseguridad. Y ahí también podemos avalar que la estrategia funciona porque se ha venido reduciendo precisamente en ese sentido la percepción de inseguridad en nuestro país. En todos los delitos, estimada senadora. Ahora bien, respecto a las preguntas. Permítame, oradora, por favor, solicito, permitamos. Sí, senadora, yo respeto su opinión, no la comparto, pero no solo no la comparto yo, no la comparte la mayoría de los mexicanos y eso es lo que se traduce en estas encuestas de percepción que se hacen sin distingo partidista, tocando las puertas de los ciudadanos. Por el otro lado también comenta el senador Miguel Ángel Mancera algunas preocupaciones. Una de ellas tiene que ver con el tema migratorio. También este es un tema recurrente en algunas de las participaciones de los senadores. Planteaba el senador Mancera cómo atender el tema de la migración, cuál es la estrategia. Primero que nada, señalar que sin lugar a dudas estamos viviendo un flujo migratorio sin precedentes. Y si bien es cierto que la migración de mexicanos a Estados Unidos ha venido disminuyendo precisamente porque hay mejores oportunidades de trabajo y de salario, lo cierto es que hoy somos el corredor migratorio entre México y Estados Unidos más grande del mundo. Solamente para darnos una idea de la dimensión de lo que estamos viviendo, si apenas hace unos meses estábamos viendo el flujo migratorio por la entrada de la frontera sur aproximadamente en 1,500 migrantes diarios, hoy estamos viendo la entrada de cerca de 6,000 migrantes todos los días, de países en su mayoría de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador. ¿Y qué es lo que consideramos y lo que yo planteaba en mi primera intervención? Es imposible que pensamos que pueda haber una estrategia eficaz si fortalecemos los retenes, si construimos muros, si apostamos a la estrategia de la fuerza. No vamos a conseguir ningún resultado a corto, mediano y largo plazo. Estas mujeres, estos hombres salen de sus lugares de origen, donde están sus familias y sus costumbres, buscándose una mejor vida del otro lado de la frontera. Lo que necesitamos es atender las causas de la migración, que la migración no sea obligada. Y por eso no es solamente de discurso, que hemos venido haciendo a través del Gobierno de México, implementando los programas que ya nos funcionaron en nuestro país. Hemos implementado Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Los dos programas los hemos logrado aplicar
tanto en El Salvador como Honduras, con muy buenos resultados alentadores que han logrado reducir la intención de migrar, y es precisamente estos resultados los que hemos compartido con Estados Unidos para decir: este es el camino. Si nosotros invertimos para dar oportunidades de empleo y para dar oportunidades de futuro a la gente que está migrando en sus países, entonces vamos realmente a lograr que se disminuya ese flujo migratorio.